Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar juntos a pesar de las distintas circunstancias que podemos estar viviendo, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, si yo les preguntara quién está pasando alguna aflicción, quizás en este momento no, pero en algún momento la vamos a vivir, ¿cierto? O van a estar, y van a estar ahí, pero el buscar al Señor es lo mejor que le puede suceder al hombre. Y seguimos la enseñanza del Salmo 1. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que este versículo se refiere a la importancia de seguir los consejos, no de seguir los consejos de personas malvadas, sino seguir y andar en la voluntad de Dios. Porque más abajo dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El que podamos guiarnos a no seguir los malos consejos es donde Dios también quiere hablarnos. Pero nos podemos preguntar, más allá de lo que dice el Salmo, ¿qué significa consejo? Y yo busqué la definición en el diccionario y dice: es una opinión que se expresa para orientar una acción de una determinada manera, sea buena o mala. Es una opinión que se expresa para orientar una acción de una determinada manera, sea buena o sea mala. Entonces el consejo puede ser tanto bueno como malo. ¿Usted ha tenido un buen consejo que hasta el día de hoy se puede acordar de él? ¿Y algún mal consejo que hasta el día de hoy se puede acordar de él? Hay muchos consejos, hay muchas personas que abren su boca y nos quieren dar consejos. Nos quieren decir cómo tenemos que actuar en la vida y cómo ser. Pero también la Biblia nos enseña de cómo nosotros podemos obtener consejos, de cómo podemos, a través de la palabra del Señor, orientarnos a tener buenas acciones en nuestra vida. Porque Dios quiere que en nuestra vida tengamos buenas acciones. No es el hecho que por las acciones vamos a ser salvos, sino que a través de lo bueno que nosotros hacemos mostramos la gracia y la misericordia de Dios, pero a través del consejo de Dios para nuestra vida. Y siempre el consejo de Dios se ha presentado. No podemos olvidarnos, eso sí, que los consejos pueden venir de Dios, que es un consejo divino, pero también de los seres humanos. Pero los consejos pueden ser sabios, buenos y pacíficos, pero también pueden ser necios, malos y rebeldes. En el libro del Proverbios se nos aconseja que la boca del justo es fuente de vida, pero la boca del impío encubre violencia. Y dice Proverbios 10:11: manantial de vida en la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, cuando yo doy un buen consejo, cuando vienen las personas a adquirir un consejo de mí, lo que yo quiero darle es ese manantial de vida. Pero, ¿estoy capacitado para dar buenos consejos? También tenemos que entender que las personas, sean cristianas o no cristianas,
van a presentar la necesidad de que en algún momento van a necesitar un consejo. Una casada, recién casada, se la pide a una con más experiencia y le dice: ¿cómo haces tú los porotos con rienda? Y la que tiene más experiencia va, le explica o le da una clase de cómo hacer unos porotos con rienda, y la recién casada dice: voy a hacer esos porotos con rienda. Los hizo en su casa y le dice: pero no me salieron como los hiciste tú, algo me faltó. ¿Ha pasado o no ha pasado? Puede ser. O el carpintero le pide un consejo. Uno quiere hacer un mueble, va donde el carpintero y le pide un consejo, y el carpintero: no, así de fácil. Y después, cuando uno está en la casa con todos los palos o armando un closet: oh, me faltó una pieza, oh, me faltó esto, me faltaron tornillos. Quizás no seguimos bien el consejo. Hay consejos, hay necesidad, por eso pedimos consejo. Pero tenemos que darnos cuenta es que nosotros tenemos necesidad de Dios. Si tenemos la necesidad de Dios, entonces necesitamos que Dios nos aconseje día a día. Dios es nuestro mejor consejero. Dios es quien está ahí con nosotros. Pero primero nosotros tenemos que presentar la necesidad de que necesitamos un consejo para poder tomar bien ese consejo. Si viene alguien y le dice: tú tienes que hacer las cosas así, 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 ¿usted le sigue el consejo? En la cultura chilena somos medio rebeldes. Entonces decimos: ¿y por qué tengo que hacerle caso a lo que me dice él? Es lo que decimos. Porque no queremos que otro nos venga a decir lo que tenemos que hacer, o ver la necesidad de lo otro, de lo que nosotros estamos viendo, pero no somos capaces de nosotros ver nuestra propia necesidad. ¿Y sabe cuál es la necesidad más grande que tiene el hombre? La falta de Dios, la falta de Jesucristo en su vida. Por eso necesita un buen consejo. Necesita que todos los que venimos a la iglesia estemos preparados para hacer buenas obras. Y el poder aconsejar para que otros obtengan el bien, para que otros tengan vida y la tengan en abundancia, es parte de nosotros. Recuerden que el consejo puede venir tanto de Dios como de los hombres. Pero necesitamos que todos los hombres, como dice la Biblia, procedan al arrepentimiento. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, es que queremos darle buenos consejos a los que no la siguen. Algunos nos escuchan, otros no nos escuchan. Pero realmente necesitamos que el consejo, que la opinión que nosotros expresamos pueda llegar a ser una acción para que pueda ser buena. Porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios queremos seguir el buen camino que Dios nos ha trazado. Y podemos ver en la Biblia muchos hombres que siguieron buenos y algunos malos consejos. Y podemos destacar la vida de Sansón. ¿Sansón siguió los consejos que Dios le había dado? No, Sansón hizo realmente lo suyo, lo que él parecía correcto. Dios le decía: no te tienes que contaminar en tocar animales muertos. ¿Tocó un animal muerto? Sí, lo tocó. No te tienes que cortar el pelo. ¿Se cortó el pelo? ¿O le cortaron el pelo? Sí, se cortó el pelo. Dios quería que él fuera el libertador de Israel. Pero si no seguía a Dios, ¿podría haber sido el libertador de Israel? Al final, ya estando, como escuché al pastor Nathan, como un animal, porque fue tratado como un animal, entonces fue Dios donde Dios muestra su gloria en la vida de Sansón. Él ya ciego, y lo pone frente a los pilares y lo derriba, y mató más gente de lo que podía haber matado en toda su vida, en lo que dice la Biblia.
Pero la idea es que desde el principio nosotros podamos seguir el consejo del Señor para nuestras vidas. Desde un comienzo que le conocemos, empezamos a seguir lo que Dios tiene trazado para nuestra vida. Y seguir el consejo del Señor es andar en la voluntad de Dios. Lucas 11:9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Nosotros buscamos el buen consejo a través de la palabra de Dios? ¿Buscamos que alguien nos aconseje? La Biblia dice, Jesús está diciendo aquí, cuando Él les enseña a orar, pero también les está diciendo, si ustedes buscan, van a hallar. Pero pedimos el consejo de Dios para nuestra vida, para que Él saque lo malo de nuestra vida. ¿Queremos que Dios se presente en nuestra vida a través del buen consejo? Aquí dice, y el Señor Jesucristo les decía, busquen y hallarán. Si busco el buen consejo, ¿lo voy a tener? Obviamente que sí, Dios me lo va a dar. Pero saben, muchas veces pasa que el buen consejo no nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar algo que a nosotros nos gusta para poder agradar a Dios. Y como no nos gustó el consejo de Dios, entonces los desechamos. También los consejos o se toman o se rechazan. Dios nos dio la facultad de que nosotros pudiéramos, Él nos da el consejo a través de su palabra, pero nosotros tenemos la facultad de poder decir, lo tomo o lo rechazo. Por eso en algún momento van a venir delante del Señor y le van a decir, Señor, en tu nombre hice esto, hice esto otro, hice esto otro. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad. Porque nunca tomaron el consejo del Señor en sus vidas. Porque nunca decidieron poner el consejo del Señor en su corazón. Sino que lo dejaron. Entonces tenemos que entender que como hombres cristianos tenemos la necesidad de un buen consejo. Tenemos la necesidad de que Dios a través de su palabra nos dé el buen consejo. Pero tenemos que buscarlo. Buscad y hallaréis, dice la palabra del Señor. Entonces depende que nosotros busquemos el buen consejo de Dios. Pero ¿dónde deberíamos buscar el consejo? En Dios el hombre necesita buscar el consejo y deleitarse en el consejo que Dios le proporciona. Pero para entender esto, también tenemos que entender que los consejos de Dios son eternos. Salmos 33:11 dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre. Desde el principio, desde el Génesis, nosotros tenemos la Biblia hasta Apocalipsis para nosotros poder seguir el consejo del Señor en nuestra vida y no equivocarnos en errores que cometieron algunos de los hombres que están puestos ahí en la Biblia. Por eso les mencionaba a Sansón. Y hay muchos más que están puestos ahí, pero Dios quiere que a través de Él pueda entender que los consejos del Señor son eternos y van a permanecer para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Pero es donde yo también tengo que entender. Y si el consejo del Señor es eterno, entonces ¿va a cambiar? Hoy día me va a decir sí y mañana me va a decir no. Si estoy en pecado, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que deje de pecar. Por lo tanto, si vengo a Él una y otra vez pecando, el consejo va a ser siempre el mismo. Deja de pecar. Arrepiéntete.
Entonces por eso el consejo del Señor siempre va a ser eterno. Pero ¿saben lo que le busca al ser humano? Justificaciones al consejo de Dios. No, es que una mentira piadosa. Pero la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que te está aconsejando el Señor. Por muy blanca, por muy piadosa que sea la mentira, ¿qué dice la Biblia? Que no debemos de mentir. Ese es el consejo que quiere darte el Señor. Pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque quizás no hemos comprendido cuál es el consejo del Señor. Los consejos del Señor tampoco cambian. En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos tener muchos pensamientos dentro de nuestro corazón, pero lo que más prevalecerá dentro de nuestro corazón es el consejo del Señor para mi vida. Porque Él quiere que yo muestre a través de lo que Él me aconseja lo bueno que yo puedo ser. Recuerde que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y como fuimos creados para la alabanza de su gloria, a través de lo que nosotros mostramos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Antes estaba muerto en delitos y pecados, mas ahora tengo vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo muestro esa vida ante los demás? El consejo del Señor no va a cambiar. El que tiene que cambiar a través del consejo del Señor soy yo. El que tiene que hacer la vida diferente soy yo. Y saben, el consejo del Señor es que siempre yo haga lo bueno, lo recto, deje de pecar. ¿Para qué? Para ser un buen papá, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser un buen hombre y mujer de Dios. Recuerden que el Salmo está diciendo: bienaventurado el hombre, y el hermano Gabriel nos explicaba que no había género en esto, era hombre o mujer, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ser bienaventurados, dichosos, gozosos, alegres? Sí, estar bajo la palabra del Señor buscando el consejo. El consejo de Dios nunca va a cambiar. Porque el consejo de Dios siempre va a ser bueno para mi vida. Y va a hacer que eso haga que yo cambie. Pero yo también tengo que poner de mi parte. Dios está ahí a través de su palabra dándome el consejo. Es como le dice al ladrón: el que antes robaba, ya no robé más. Está dando el consejo. A la mujer que querían apedrearla, ¿qué es lo que le dice? Vete y no peques más. Jesús da consejos, pero para que cambiemos nuestra vida, para que nosotros cambiemos. El consejo del Señor nunca va a cambiar, porque el consejo es su palabra para nosotros. Entonces nosotros tenemos que decidir si yo voy a reflejar el camino que he seguido de andar en una nueva vida. Tenemos nueva vida en Cristo. Y es a través de la palabra del Señor y su consejo. Pero que los consejos del Señor permanezcan para siempre en mi corazón. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿realmente guardamos los dichos del Señor en nuestro corazón? ¿Queremos poner atención a lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón? Dios nos da el consejo y nos dice: airaos pero no pequéis. Sí, podemos enojarnos, podemos airarnos, pero hay un límite, hay una línea divisoria donde dice y nos da el consejo: no pequen.
Pero ¿qué hace el ser humano? Se aira, se enoja y ve. Y saca todo lo malo que puede tener. Y si estás enojado y airado contra otra persona, le dices de todo. ¿O no? ¿O no actuamos así los seres humanos? Decimos muchas veces lo malo que hemos pensado de la otra persona. Pero ¿por qué ser así? Recordemos que el Señor todo lo sabe. Y como Él todo lo sabe, entonces Él sabe lo que nosotros necesitamos y sabe los consejos que nosotros vamos a tener que seguir en nuestra vida. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando yo leía esto y decía que en Él fueron creadas todas las cosas, yo decía, el Señor sabe lo que yo necesito. Yo soy creación de Dios y como por lo tanto soy creación de Dios, Él sabe el consejo que necesito para mi vida, para ser mejor, para mostrar su obra redentora a través de mi vida. Pero también necesito tomar el consejo y seguirlo. Pero no me puedo olvidar que el consejo del Señor también es maravilloso. Isaías 28:29 dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Cuando yo me doy cuenta, y como les decía, que esto me va a hacer deleitarme, el consejo del Señor para mí es maravilloso y me hace deleitarme en Él. ¿Y qué es deleitarse, hermanos? Bueno, quizás otro hermano va a explicar con mejor lo que es deleitarse. Pero cuando usted se deleita, si a usted le gusta el pastel o la torta de piña, y le traen una torta de piña, ¿usted no se va a deleitar en ella? Sí, se va a deleitar. Ahora piense, ¿qué es lo que le gusta a usted? ¿En qué se deleita usted? Hay algunos hombres que le gusta la cazuela y se deleitan que su esposa le haga una rica cazuela, ¿cierto? Y usted, la esposa, y ve cómo su esposo se deleita y se la come con ganas. Dios quiere también que a través de su consejo yo me deleite. Y cuando Él me da un consejo, yo pueda tomarlos con esas ganas, así como me como la torta de piña o como me como la rica cazuela. Yo pueda deleitarme, pueda entender y comprender que el consejo del Señor es maravilloso para mi vida, porque hace engrandecer la sabiduría. Quiero ser sabio, entonces sigamos el consejo del Señor. Porque el consejo del Señor a la vida del hombre otorga sabiduría. ¿Quiere ser sabia o sabio? Siga el consejo del Señor. Porque el consejo del Señor también es fiel. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El consejo del Señor es fiel para mi vida. Nunca se va a equivocar, porque es la verdad y esta verdad tiene que estar con firmeza en mi corazón. Yo tengo que ponerla con firmeza en mi corazón, porque es fiel. La verdad no se equivoca. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Usted conoce a Jesucristo. Jesucristo es la verdad de nuestra vida. Entonces, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos a Cristo como Él anduvo y vamos a conocer el mejor consejo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y quizás poder decir, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Entonces vamos a la palabra de Dios y nos damos, Cristo hubiera hecho esto en mi lugar.
Entonces vemos que la palabra de Dios nos da el consejo y lo podemos tomar. Recuerden que la Biblia dice que aún el que calla le es contado por sabiduría. Muchas veces vienen los conflictos, vienen los problemas y tú estás, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero viene la ira y se te olvidó la ayuda del Señor. Y no nos podemos quedar callados. Y hay técnicas que se le han enseñado al hombre, cuenta hasta 10. Ah, no, es que no puedo contar hasta 10. Cuenta hasta 100. No, es que no puedo contar hasta 100. Pero saben, el consejo del Señor es fiel y es verdad. Entonces, si Él es fiel y es verdad, Él puede cambiar eso en mi vida. Pero yo tengo que creerlo. Porque para buscar al Señor tenemos que creer que Él está, que Él es. Entonces, por eso tenemos que seguir el consejo del Señor. Pero ¿cuál es la fuente más confiable de poder seguir el consejo? ¿Cuál cree usted que es la fuente más confiable de poder seguir un consejo? La palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere seguir? ¿Quiere saber cuál es la fuente más confiable de un buen consejo? Escudriñe las Escrituras, porque ellas les enseñarán la utilidad que ellas tienen, para que usted pueda enseñar a otros, para que usted pueda redarguir a su propia vida y redarguir a otros, y para que usted pueda corregir lo malo que hay en su vida, para que la palabra de Dios nos instruya por donde usted tiene que andar, en justicia, a fin de que todos los que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podamos decir que hemos sido perfeccionados, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando viene el problema, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la aflicción, podemos decir, Señor, tú dijiste que a través de tu palabra yo iba a ser preparado para toda buena obra. Sí, yo creo que Dios puede hacer las cosas diferentes en nuestra vida, porque Él lo prometió. Porque como decía ahí en Lucas, el que busca, si buscáis, hallaréis. Entonces busquemos el mejor consejo para nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos buscar? A través de su palabra. Su palabra tiene que hacernos deleitar. Su palabra es maravillosa para nuestra vida. Su palabra ha provocado cambios en nuestra vida. Y lo podemos ver y notar. Porque antes pensábamos de una manera y hasta que llegó Cristo pensamos de otra manera. Entonces podemos ver el cambio que ha hecho la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque no hemos visto a Jesucristo, pero a través de su palabra hemos creído en su obra redentora y que ha salvado nuestras vidas. Por lo tanto, vemos el poder y la fuerza que tiene la palabra de Dios. Entonces, por eso es una fuente confiable para poder seguir los consejos que Dios nos quiere entregar. Desde el principio ha sido una fuente confiable para todos los hombres. Pero también hay otra fuente. Hombres que sean portadores de la palabra de Dios te van a poder dar un buen consejo. Hombres que realmente vivan una vida cristiana y sean portadores de la palabra de Dios van a poder ayudarte en medio de las distintas decisiones. Hombres y mujeres que vivan, como dice la palabra, piadosamente. Salomón en sus proverbios dijo, en Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Y Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejos está la victoria. Saben, este principio lo han utilizado muchas naciones para crecer, para ser naciones diferentes. Pero también nosotros como hijos de Dios tenemos que tenerlos dentro de nuestras vidas. Los mejores consejos vienen a través de la palabra de Dios. Y un hombre que tiene la palabra de Dios en su vida va a poder darte un buen consejo cuando tú estés en un momento de dificultad. Pero tenemos que buscar hombres que sean espirituales. Que podamos nosotros ver en ellos reflejados el fruto del Espíritu: gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Entonces, porque ahí me puede ayudar. Es como les decía al principio, cuando la recién casada va donde la más experimentada que sabe hacer los porotos con rienda, va a una persona que es más experimentada en algo para que le ayude. Pero saben, eso no depende de la edad. En la Biblia no hay una edad determinada para poder seguir el consejo de otro, sino depende del corazón de ese hombre que quiere portar la palabra de Dios para poder ayudar a otros. Recuerden que la Biblia no habla de Josías, que Josías a los 8 años encuentra el libro de la ley porque estaba por ahí escondidito con mucho polvo, lo saca y quiere seguir esta ley. Pero igual el pueblo era malo, por lo tanto Dios no se equivocó, y a pesar que quizás podría haberlos salvado, igual tuvieron el castigo, porque antes no le buscaban. Josías a la edad de 8 años puede recibir, digámoslo así, ese libro, el libro de la ley, para poder seguir sus estatutos. Nosotros tenemos hoy día este libro llamado Biblia y lo tenemos todos los días en la casa. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para seguir el buen consejo del Señor para mi vida? ¿Cuánto tiempo escudriñamos las Escrituras para poder hacer mi vida diferente? ¿Saben? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es empezar a seguir el consejo del Señor. Y por eso Pablo es capaz de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Pablo se pone y les dice, miren, yo estoy siguiendo lo que dice la palabra del Señor, por lo tanto creo que estoy capacitado para que a través de mí ustedes puedan seguir el buen consejo. Amén. Tiene la capacidad de decir eso. ¿Cuántos hombres hemos visto que tengan la capacidad de poder decir eso? Muchos nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque de repente tenemos que salir 7 de la mañana, 8 de la mañana y salimos y me levanté enojado y molesto porque no hice mi divisional y viene el perro y se me cruza y le pego una patada y estoy enojado con el perro y con todo lo que está pasando en mi vida. Y no soy capaz de deleitarme y ver la maravillosa vida que tiene el Señor a través de su palabra. Así es. Porque el Señor quiere que hagamos las cosas diferentes. Dios quiere que mostremos la gracia, la misericordia, la bondad de Dios para con nuestras vidas. Pero tenemos que empezar y hacer cosas diferentes. Por eso, las mejores fuentes donde puedo seguir es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hombres que sean portadores de ella y la palabra, porque ellos van a ser hombres sabios. Entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿realmente necesito el consejo de Dios? Sí, necesitamos el consejo de Dios. Y quisiera que me acompañaran para poder terminar a Efesios.
Vamos a leer el capítulo 5. Y el primer versículo dice: sed pues seguidores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere decir seguidores de Dios? Es que Dios va a hablar y yo voy a seguir su consejo. Pero también, si yo me voy más abajo, dice en el 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo vino a alumbrarnos a nuestra vida, vino a darnos el buen consejo, que creemos en Él y nos viene esa vida eterna para con nosotros. Pero también dice: mirad pues cómo andáis, con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Realmente necesitamos el consejo de Dios? Sí, necesitamos el consejo de Dios. ¿Y sabe para qué necesitamos el consejo de Dios? Para que realmente miremos cómo andamos. ¿Quiero ser sabio? Voy a escudriñar la palabra del Señor. Voy a poner atención a las predicaciones que dicen esos buenos hombres que hablan de la palabra de Dios. Voy a acordarme de lo maravilloso, de lo fiel, de que el consejo de Dios no va a cambiar para con mi vida. Entonces voy a tomar el consejo de Dios para mi vida. Voy a tener un cambio de actitud en mi vida, porque el consejo del Señor va a ser lo bueno en mi vida. Entonces por eso necesito el consejo del Señor, para andar como sabio y no como necio, para que yo pueda redimir bien mi tiempo. Si yo te preguntara hoy día: ¿cómo redimes bien tu tiempo? ¿Qué estás haciendo por la causa de Cristo? Si tú me dices: no, es que yo estoy hablándole a mi vecina, estoy haciendo un discipulado con mi vecina, con que hagas solo eso, entonces estás redimiendo bien tu tiempo, porque estás usando el tiempo que Dios te dio para hablarle a otros de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estás siguiendo los consejos del Señor. Porque ¿de qué sirve que solo nos vengamos a alimentar nosotros? Si la palabra que Dios nos da es también para dársela a otras personas. Es para que otros puedan ver lo que Dios hace, lo maravilloso que Él es, a través del consejo que yo he tomado. Pero algunas personas creen lo malo y no redimen bien su tiempo. Recordemos que los días son malos. Entonces, todas las personas que son ya de edad más avanzada dicen: no, en mis tiempos era todo más tranquilo. Pero es algo que está escrito aquí en la palabra: los días van a ser más malos y más malos y más malos. Quizás, ¿qué vamos a ver después? Con más tiempo. Por eso, solo tenemos que aferrarnos al consejo del Señor para con nuestra vida, porque realmente necesitamos el consejo de Dios para nuestra vida. Van a llegar personas que no tienen a Dios en su vida y van a pedir de ti un consejo, porque te ven más sabio, te ven con sabiduría. ¿Y cuál es el consejo que tú le vas a dar? El consejo que Dios te ha dado a ti. Porque muchas veces ni siquiera nosotros hacemos nada. Es la palabra de Dios la que hace. Lo único que hacemos nosotros es abrir la Biblia y decirle: mira, aquí dice que todo aquel que cree en Él será salvo. Y Él dice: quiero ser salvo. ¿Hiciste algo tú? No, fue la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero solo lo que hiciste es tomaste el consejo, lo seguiste y lo diste. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que podamos seguir el consejo. Necesitamos el consejo también para poder dárselo a otros. Entonces, hermanos, estamos capacitados. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Recuerda que Él empieza diciendo en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben? Cuando veía la forma gramatical que dice anduvo en consejo de malos, quiere decir que nunca estuvo ahí. La forma gramatical te ayuda a entender que nunca había tenido el consejo malo, porque ya había sido bienaventurado, porque ya había en algo se estaba deleitando. ¿Y en qué se estaba deleitando? En la ley del Señor.
entonces también nosotros tenemos la capacidad para poder deleitarnos en la palabra del Señor. Deleitémonos todos juntos, a través de la predicación, a través de las enseñanzas que se nos dan, pero también a través de nuestro devocional diario, para que Dios nos ayude en medio de que los días son malos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano Alan. Clara la explicación de buscar el consejo de la palabra de Dios. En Salmo capítulo 1 empieza con bienaventurado, y les recuerdo de lo que eso significa. No significa que todo me va a ser lindo, todo me va a ser fácil, todo me va a ser bonito. No, significa que a pesar de las dificultades puedo ser feliz porque tengo una relación con Dios. Sin embargo, si no estoy siguiendo el consejo de la palabra de Dios, no voy a tener esa paz, porque no he hecho caso a lo que Dios me ha dado para hacer. Sin embargo, en Salmo capítulo 1 aún no lo presenta en luz positiva, en el sentido de que deberíamos seguir este consejo. Vamos a llegar a ese momento, sí. En la ley de Jehová está su delicia. Pero empieza con bienaventurado el varón que no anduvo, lo vimos la semana pasada, no tomó las decisiones de vivir de esa forma, no anduvo en consejo de malos. La realidad es que no vas a poder deleitarte en la palabra de Dios si estás andando en consejo de malos. Si estás escuchando el consejo de palabras quienes han rechazado la palabra de Dios o la autoridad de Dios. Creo que la semana que viene vamos a ver específicamente quiénes son esos malos. Pero se me viene a la mente el ejemplo que tenemos grabado en 2 de Samuel capítulo 13, donde la Biblia dice que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque por ser ella virgen le parecía a Amnón difícil hacerle alguna cosa. Es decir, él vio su hermosura, él tenía una reacción que podríamos llamar carnal, humana, y él dijo, no, yo sé que me es prohibido, yo sé que es malo hacer lo que pienso hacer con ella. Pero luego versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y Jonadab era una persona mala. Y Jonadab le dijo, mire, tómela. Y Jonadab le dio un consejo. Jonadab, siendo malo, dio consejo malo, y Amnón hizo caso al consejo malo. Todo el resto de la historia graba la tragedia que resulta a causa de consecuencia de ese pecado de Amnón, que luego resultó en que su hermano Absalón le matara, y luego resultara en más rebeldía en Absalón y la familia de David destruida. ¿Por qué? Porque alguien dijo, voy a andar en consejo de malos. No podemos realmente deleitarnos en la palabra de Dios hasta que dejemos de escuchar el consejo de malos. Busquemos nuestro consejo de la palabra de Dios. Busquemos nuestro consejo de la voluntad de Dios. Y sigamos lo que Dios quiere que hagamos. Muchas gracias otra vez, hermano Alan. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa.
tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.